Atentos a las últimas horas, sobre todo mirando estas conversaciones de paz por Ucrania. Nosotros vamos ya con los expertos, vamos ya con el análisis y hoy contamos con Carlos Mamani, analista internacional. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Hola Sergio, muy buenas tardes y un honor estar acá con un tan distinguido contertulios. Tenemos también a Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica. ¿Qué tal, Juan Antonio? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sergio, y un saludo a todos los espectadores. Presentamos también, por último, a Jesús López Armejo, miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT de México. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos a todos. Bueno, pues encantados de teneros a los tres por aquí, en un momento con muchas cuestiones que tratar. Decía yo que el foco está puesto en estas conversaciones por Ucrania, se habla ya de garantías de seguridad, Ucrania renuncia a entrar en la OTAN, Trump dice, bueno, pues que está viendo la solución, que está viendo la paz más cerca que nunca, pero de momento se habla de una tregua navideña que Rusia ha rechazado. Jesús, te quiero preguntar por esto. Se habla de un alto el fuego, dice Rusia que esto va a beneficiar a Ucrania y que en ningún momento lo va a aceptar. Sí, querido Sergio, cuando creíamos que los liderazgos europeos no podían caer más bajo, cuando pensábamos que no había nada peor que Olaf Scholz en el liderazgo de Alemania y Alemania en el liderazgo de Europa, aparece por ahí como alta representante de la Unión Europea, como presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en decadencia total. Y luego, pues ves a Olaf Scholz, ves a Ursula von der Leyen y piensas que ya no hay nada peor que eso. Y luego aparece Friedrich Merz, que es todavía peor, sin propuesta, perdido, desconectado de la realidad y con un discurso bastante provocador de Rusia, que junto con su ministro de Defensa siguen insistiendo en que entre 2029 y 2030 serían las fechas en las que estarían listos para enfrentar a Rusia, y además siguen hablando de rearme por un lado. No nos olvidemos que con Olaf Scholz se aprobaron 100.000 millones de euros para el rearme de Alemania, precisamente en un quinquenio. Y por otro lado, el servicio militar en Alemania, que decía recientemente en las esferas del Partido Conservador en Alemania, que si el servicio militar voluntario no lograba juntar un número determinado de personas, de reservistas, bueno, pues entonces habría que implementarlo de forma obligatoria. De hecho, recientemente Rusia, desde su Ministerio del Exterior, desde su Cancillería, ha cuestionado y ha criticado con mucha dureza a los Países Bajos, al gobierno de Países Bajos, precisamente por seguir impulsando esta narrativa belicista, pero muy rusófoba y sobre todo provocadora. Entonces, me parece que el que ahora, después de que han estado hablando de del 19 paquete de sanciones, que han estado hablando de afectar abiertamente a Rusia, la misma Kaja Kallas, entrevista que da, pareciera que el mundo solo se concentra en Rusia y pareciera que la política exterior de Europa no tiene ya otros horizontes excepto derrotar a Rusia estratégicamente, con una obsesión que me parece que está desconectada de la realidad. Y entonces que de pronto estos mismos que han sido tan beligerantes en el plano discursivo y que han volcado sus economías a literalmente derrotar a Rusia, como dicen ellos, estratégicamente, o como dice el mismo Lavrov, una derrota estratégica a Rusia que se ve cada vez más lejos, de pronto el hecho de que vengan a decir que haya una tregua navideña huele más a que Rusia detenga, congele sus avances a lo largo del frente, y esto pues por supuesto que para Rusia no es conveniente, porque ciertamente en la línea del frente se viven duelos muy sangrientos, desde las guerras de los drones hasta las guerras de las trincheras, como si estuviéramos en pleno inicio del siglo XX. Y esto, bueno, pues lo que intenta es entorpecer los avances rusos por un lado y fortalecer las posiciones de Ucrania para manejar la narrativa de que Rusia se ha tardado mucho, más que por su falta de estrategia, por la fortaleza de Ucrania. Entonces esto por supuesto que en Rusia es leído como algo que ni le conviene ni le va a sacar provecho, y que efectivamente pues reforzaría, digamos, a Ucrania en sus líneas del frente. Por lo tanto, cuando Sergei Lavrov estratégicamente dice esto no se para hasta que se logre una paz integral, pues es mandarles el mensaje de háganle como quieran, pero no vamos a cesar en los avances que cada vez son más consistentes, Sergio.
Bueno, pues avances que ya se han materializado en Kupiansk, en Pokrovsk, en las últimas semanas, ¿no? Sobre todo con estos fuertes avances en el Donbass, también en Zaporilla, y un momento en el que los líderes europeos intentan frenar estos avances. También un Donald Trump que está viendo muy cercano, está viendo inminente un colapso de las tropas ucranianas, en un momento en el que, por cierto, se habla también de apagones masivos que pueden tener lugar incluso en Kiev en los próximos días. Juan Antonio, te quiero preguntar a ti también por esto. ¿Cómo ves la situación en el frente y cómo está afectando a estas prisas que hay ahora para solucionar el conflicto y, sobre todo, bueno, pues esto que poníamos encima de la mesa, ¿no? Esta tregua navideña que nos recuerda a la tregua de los Juegos Olímpicos, bueno, a muchas treguas que ya se han intentado y que al final ni han servido para nada ni en este caso se plantean desde Moscú? Bueno, haces bien en recordarlo, porque uno tendría que volver a tirar de hemeroteca y preguntarnos, ¿qué pasó en 2024? Justo hace un año, pues que Rusia propuso una tregua de Navidad, que además unilateralmente la respetó, pero Ucrania no aceptó. Y no, además, no, a decir, hubo operaciones militares, lanzamientos de misiles contra territorio ruso. Esto ocurrió hace un año. ¿Qué ha pasado en un año para que ahora sea el cretino de Merz el que venga a proponer una tregua? ¿Qué es esto? Bueno, yo creo que hay dos razones fundamentales. Una, ya la ha señalado antes mi compañero, es decir, quieren de alguna forma parar, aunque solo sea por 3-4 semanas, el avance ruso en todo el frente. Es decir, podemos citar lo de Kupiansk o Volchansk en Kharkov, que ya quedó en manos rusas. Podemos hablar de todo el tema de la zona de Pokrovsk. Minograd va a caer en días, es decir, prácticamente ya quedan 3 brigadas operativas allí dentro, cercadas. El muro de Zaporozhia se ha caído también, y por lo tanto Mariupol es muy posible que también caiga en los próximos días. Es decir, bueno, pues busca un respiro para intentar detener el avance ruso. Esto ya sería razón sobrada para no aceptar ninguna tregua trampa, una más de esta gente. Pero yo además creo que hay otra razón profunda. Si observamos lo que están haciendo los líderes europeos, es decir, una auténtica banda, buscan de cualquier forma, en las negociaciones, en las declaraciones, en las propuestas, ganar tiempo. Ganar tiempo no solo, como digo, para detener el avance ruso, para ralentizarlo, sino también para intentar llegar a las elecciones de medio término en Estados Unidos y ver si es posible que Trump pierda la mayoría en el Congreso, en la Cámara de Representantes y en el Senado, y así, de alguna forma, provocar un cambio en la dirección política que está siguiendo la Casa Blanca con el tema de las negociaciones. Y para eso le sirve todo, le sirve que si 90 días para celebrar unas elecciones, que si hará una tregua de Navidad, que si vamos a ver esto o vamos a ver lo otro. Es una vulgar trampa tan torpe, tan descarada, que me imagino que en el Kremlin en estos momentos se estarán riendo del asunto, ¿no? Esto, indudablemente, va relacionado con la publicación de la Estrategia de Seguridad Nacional, que ha caído como una bomba en Bruselas y en Londres. Y, evidentemente, cualquier avance ahora mismo en las negociaciones, en la dirección que se había hablado tanto en Alaska como en Miami por los representantes rusos y estadounidenses, perjudica a las clases políticas parasitarias europeas. ¿Por qué? Porque lo que menos les conviene, y más cuando vemos cómo la corrupción se extiende como una mancha de aceite desde Kiev a toda Europa, lo que menos les conviene es parar y que se vayan al carajo los programas de rearme, los sistemas de control, el miedo a la amenaza rusa, y pueda aparecer lo que de ninguna forma quieren que aparezca, que es que la corrupción tiene las manos, los tentáculos muy largos que llegan hasta Bruselas y hasta Londres. Yo creo que esas son las razones fundamentales, por eso, vamos, es ridículo. Simplemente, lo del señor Merz, que le han puesto ahora como un poco menos que portavoz de la Unión Europea, en el sentido de representante de los gobernantes europeos, pues claro, como tiene sus elecciones, las tiene muy lejos, es decir, lo que intentan ahora es que no se deteriore más el apoyo en la opinión pública a Starmer o a Macron o a alguna de las otras de los otros sujetos que nos ha tocado sufrir en esta Unión Europea, que
agoniza por días, ¿eh? Es decir, y más tras la publicación de la Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense. Y bueno, pues como el que tiene más lejos las elecciones es el señor Merz, pues el que se dedica a decir tonterías y a promover y a facilitar este tipo de propuestas, que solamente, no sé si es que nos consideran tontos a todos los demás, consideran tontos a los rusos, y ellos son tan listos que así van de victoria en victoria hasta la derrota final. Bueno, pues así estamos, así siguen estas conversaciones por Ucrania. Ayer el propio Merz decía, bueno, pues que estamos en el punto real, en el punto en el que estamos más cerca de solucionar este conflicto. Trump compraba este argumento, porque luego decía lo mismo unas horas más tarde, pero bueno, Rusia parece que se mantiene firme y que rebaja las ilusiones de una paz, al menos antes de finales de año. Carlos, te quiero preguntar a ti también por esto. ¿Cómo ves estas propuestas de una tregua navideña y cómo podrían afectar a la situación en el frente, ¿no? Con las tropas ucranianas prácticamente exhaustas? Bueno, me parece más que todo pintoresco porque acá en Rusia, para empezar, la Navidad no se celebra en diciembre, se celebra en enero. Entonces vamos a ver que es un poco complicado que aquí en Rusia se lo pueda tomar en serio. No solo por eso, sino como bien mencionaban los contertulios, estoy muy de acuerdo, tantas veces que Occidente ha mencionado ciertas formas de apaciguar el conflicto, incluso no nos olvidemos, la felonía más grande que se hizo fue cuando lo reconoció Angela Merkel cuando dijo que efectivamente los acuerdos de Minsk se hicieron justamente para que gane tiempo Ucrania, armarla y prepararla para una confrontación con la Federación Rusa, ¿no? Entre otras tantas felonías que se han visto desde esos episodios hasta parte. Entonces, es natural que la Federación Rusa desconfíe de todo aquello que venga en esa tónica por parte de Occidente, y más aún en un contexto donde efectivamente se está avanzando de manera paulatina, claro, ¿no? Y categórica, y donde efectivamente también los líderes de Occidente, cuando me refiero a los líderes de Occidente, me estoy refiriendo básicamente a Estados Unidos. Donald Trump está reconociendo que ya no va para más esto, ¿no? De hecho, ya lo traía entre manos, pero últimamente con mayor énfasis se viene repitiendo. Y como bien mencionaban por allí, la doctrina, la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, donde prácticamente deja a Europa en un lugar más que secundario, pone en tela de juicio justamente las capacidades actuales de Europa, la importancia estratégica de Europa. En más de una ocasión hemos respondido y hemos comentado acá de que Europa se encuentra en una condición, no de ahora, efectivamente, desde ese buen tiempo, pero hoy día aflora mucho más, es más fulgurante, digamos, su condición de huérfano geopolítico, ¿no? De creer que después de la Segunda Guerra Mundial el pacificador estratégico Estados Unidos iba a generarle ese confort estratégico en base al cual se iba a cuidar su seguridad y en base al cual se ha generado todo ese estado de bienestar, que dicho sea de paso fue una creación de la geopolítica para evitar que avance el comunismo sobre Europa, ¿no? Y sin embargo cayó el comunismo, los socialismos reales y esa estructura militar, esa alianza militar llamada la OTAN, que dicho sea de paso al mismo tiempo es la única alianza militar en el mundo y en la historia que se creó en función a una amenaza, para capturar una amenaza, y una vez caída esa amenaza, prosigue este aparato, esta estructura militar. Entonces, estamos viendo nuevas realidades, ¿no? Donde Europa lamentablemente no es consciente, parece que, como bien decía también, vive fuera de la realidad. No sé si decir dirigentes, de decir líderes, pero sí élites, las actuales élites europeas, que dicho sea de paso tampoco operan en función al interés de Europa, ¿no? El interés de Europa, ¿cuál es el interés de Europa si tuviera un interés soberano? Es enfrentarse, confrontarse con Rusia, congelar los activos, estar promoviendo esto a través de Ucrania, una derrota estratégica, como dijo Jens Stoltenberg. Yo creo que el verdadero interés de Europa, si fuera realmente soberana, es tener buenas relaciones con Rusia, ¿no? Dado que por mucho tiempo hemos fluctuado de materias primas a un precio realmente absolutamente irrisorio, ¿no? Y ahora, ¿cómo se ve ahora esto en un contexto que nada tiene que ver con su bienestar ni con su beneficio? Pretenden hacerle la guerra a Rusia, están ellos por lo menos en la narrativa, en la discursividad, completamente envalentonados, ¿no? No entiendo con qué capacidades también, ¿no? Ni demográficas, ni
poco armamentísticas. Hablan de un rearme europeo y ese rearme básicamente es comprarle más armamento a Estados Unidos, que tampoco nos olvidemos, no es que se va a desentender completamente de Europa, ¿no? Por geopolítica, la geopolítica anglosajona de toda la vida, desde Mackinder pasando por Spigman, siempre han contemplado esa parte del mundo como ser subordinada a Estados Unidos. Hay un distanciamiento táctico, pero no va a haber una ausencia estratégica de Estados Unidos. En ese sentido, va a haber mucho por ver, ¿no? Entonces, y con esto termino, ¿no? El interés real de Europa, si tuviera geopolítica propia, política exterior propia, porque se permitió que Europa después de la Segunda Guerra sea un espacio económico, hagan comercio, tecnología, cierta industria, pero la seguridad no se encarga por nosotros. Y eso es lo que se ve hoy en día, ¿no? Entonces, lo que le correspondería a Europa, si realmente fuera soberana, es justamente tener buenas relaciones con Rusia y seguir usufructuando de esa energía que tan bien le ha ido todo este tiempo y cuál ha sido la base de ese bienestar que han logrado, ¿no? Lamentablemente, nadie en Europa puede decir somos soberanos, están cumpliendo intereses corporatocráticos asociados a sistemas armamentísticos, financieros, incluso farmacéuticos, que poco o nada están para el beneficio de sus ciudadanos, de su población, sino de las élites que están ahora controlando Europa, ¿no?